Acá estamos para seguir en la charla sobre los desafíos de la economía y en este caso la política energética con Fausto Espotorno. Fausto, amigo de la casa, columnista cuando puede y Cuando el pueda. tiempo lo deja, del cronista. Extrañamos, Fausto, tus columnas. Sí, sí, Pero, sí, sí. bueno, gracias por aceptar la invitación y venir a charlar un poquito de cómo es esta compleja articulación que hoy tiene la Argentina, donde miramos la energía lamentablemente como un proveedor de divisas, pero bueno, es un poco lo que impone el momento, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu visión hoy sobre lo que representa digamos, el sector energético y un poco a cuánto podemos aspirar que nos ayude a seguir resolviendo problemas? Mirá, creo que el sector energético es posiblemente el sector más potente de cara a una reforma económica argentina, ¿no? O sea, más allá del agro, que también siempre tiene en Argentina un Sí, potencial pero que ya nos ha creciente. mostrado que tiene potencial y que lo puede seguir explotando, ¿no? Exactamente, el sector energético puede tener esa potencialidad. Y la verdad que eh, simplemente recordemos que hasta el 2006 el sector energético era el segundo sector proveedor de divisas más grande de Argentina. Nos generaba un superávit comercial de 6.000 millones de dólares por año. Eh, y eso era un factor importantísimo a la hora de las exportaciones que tenía Argentina. Y además hay que tener en cuenta que sea cual sea el modelo que se venga hacia adelante, Argentina va a necesitar una provisión cada vez más grande de divisas por dos razones. Vamos, una, si dolarizamos, obviamente necesitamos dólares, ¿no? Pero otra, si no dolarizamos y seguimos y logramos salvar al peso, sacarlo del peso de terapia intensiva y hacerlo caminar de nuevo, lo que sí va a quedar claro es que por mucho tiempo los argentinos vamos a seguir ahorrando en dólares. Los argentinos en su mayor momento llegamos a ahorrar 20.000 millones de dólares por año de ahorro interno, ¿no? Y eso significa que los argentinos compramos dólares por 20.000 millones de Claramente. dólares. Creo que digo, no quiero salir del tema, pero digo, si eso es algo que a la Argentina no le faltan dólares, No le simplemente faltan dólares. están en otro lado, Está en pero otro bueno. lado. Pero más allá de eso, en el flujo, con el tiempo, si los argentinos seguimos ahorrando en dólares, y va a seguir, porque por más que salemos al peso, nos va a llevar unas décadas, una Sí, sí. generación por lo menos, Curarnos de esa... curarnos de la historia inflacionaria, el ahorro va a seguir siendo en dólares. Entonces, necesitamos proveer de dólares a la economía, no solo para importar y mejorar el nivel de vida, porque sepamos que cuanto más importamos, mejor es nuestro nivel de vida, siempre y cuando podamos pagar las importaciones, no cuando pagamos con deuda, pero cuanto más importamos y podemos pagar esas importaciones, mejora nuestro nivel de vida, pero también vamos a tener que proveer dólares para el ahorro, porque eso no va a cambiar. El argentino va a seguir ahorrando en dólares. Por ahí no los 20.000 millones de dólares que ahorrábamos en el 2017 cuando estaba barato el dólar, pero sí necesitamos una cantidad de dólares, digamos, entre 6.000 y 10.000 millones de dólares, que se van a necesitar todos los años para ahorrar, para mantener la demanda de dólares que se van abajo del colchón, a depósitos en dólares o lo que fuera, ¿no? Entonces, entender que hay que estimular y pensar muy bien en aquellos sectores que pueden proveer divisas es clave en cualquier programa económico que se venga hacia adelante, ¿no? Eso como, digamos, ¿por qué el sector es importante? Como proveedor de divisas. Y después también como cambia la matriz productiva argentina. El tema de vaca muerta no es menor, es un tema importante. Tener semejante capacidad de producir gas en Vaca Muerta y petróleo en Vaca Muerta. Eh, Tenerlo a 400 kilómetros del mar, de puertos que además son puertos con profundidad, etcétera, Tal cual, eso iba a decir. O sea, 400 kilómetros de un puerto de exportación. de exportación, sin nada en el medio, no hay que atravesar más de todo Sí, pues plano. es un caño Es un directo. caño directo, algún riachuelo que hay que cruzar por ahí, pero ni nada. Es una gran ventaja productiva. A eso hay que sumarle todo esto que se está investigando y creo que con muchas posibilidades en enfrente de las costas de la provincia de Buenos Aires. El offshore El offshore, del mar argentino. que yo creo que no solo sería un golazo desde el punto de vista bueno, tener una mayor capacidad de producción petrolera, sino que ayudaría muchísimo a una provincia como la provincia de Buenos Aires, que siempre fue la pata renga de Argentina económicamente, porque siempre es una provincia que le falta dinero, digamos, ¿no? Sí, que genera muchos recursos, pero que absorbe muchos y siempre hay que encontrar
alguna quién forma. tiene excedente para ayudarla. Sí. Exactamente. Ahora, ¿te imaginas que si la provincia de Buenos Aires podría, con regalías de esa explotación petrolera, con las inversiones que además podría tener ahí en puertos y en otras cosas, explotar todo ese petróleo y exportarlo y procesarlo y producirlo, conjuntamente con Vaca Muerta, porque además pensá que Vaca Muerta seguramente va a llegar a Bahía Blanca o a regiones de la provincia de Buenos Aires. Eh, bueno, todo eso puede hacer que la provincia de Buenos Aires, particularmente hablando que la patagonia, empieza a tener un perfil un poquito más pro Sí, energía, sí, más digamos, ¿no? Más complementario de lo que es tal lo cual, agropecuario, que es como su, su su, fuerte. su fuerte. Y además, dado que el petróleo tiene todo el petróleo y el gas, tiene todo este esquema de regalías, Ujú. le daría fiscalmente una sustentabilidad mucho mejor de la que tiene la provincia de Buenos Aires, que tiene siempre el famoso problema del fondo del conurbano, etcétera. Con lo cual diría que ahí ya te resolvería problemas estructurales de la economía argentina, si se lograse ir por ese camino en la provincia de Buenos Aires. Y después tenés todo el litio y todo lo que es el noreste argentino, el noroeste argentino, que también tiene una gran potencialidad en minería, que además ahí es ya litio, minería, en provincias que hasta ahora, Catamarca, por ejemplo, esas Salta, San Juan, que también está en el tema agropecuario, algún tema minero, en algunos casos, no en todos, y que podría ser, no, ayudar mucho el noreste, cambiar mucho el perfil productivo de esa zona de la Argentina, ¿no? Y también le sumaría incluso lo que representa la energía eólica, que Bueno, si energía bien eólica. en términos de recursos no van a tener la magnitud que genera una regalía petrolera, pero también le da a provincias que tienen, hoy por hoy algunas más que nada pueden tener más minería, caso San Juan, Ujú. pero bueno, uno se imagina La Rioja, Catamarca, Jujuy, digo, Bueno, le cambia mucho el perfil productivo de la Argentina, que históricamente siempre fue agropecuario en provincias incluso chicas, ¿no? productivo y déjame decirlo, y fiscal también, Y ¿no? fiscal también. Porque es algo que uno no lo miramos tanto, pero escuchando tu repaso uno dice, bueno, eh, Santa Cruz mismo, que estamos conversando hoy sobre la potencialidad de Palermo Aike, que es como un Vaca Muerta más chico, pero que de Que, repente está empezando ahora las primeras etapas exploratorias, también tienen esa potencialidad, o sea, la sumo a la lista. sí, sí, totalmente. O sea, creo que te puede cambiar mucho el perfil productivo de la economía argentina, y sobre todo en provincias que lo necesitan, ¿no? Y salir un poquito de solamente el agropecuario. Obviamente que en el agropecuario tenés que seguir empujando, las economías regionales tienen que seguir funcionando. Es más, también las tenés que tratar de enfocar hacia la exportación, pero esto te cambia, te da un capital y esquemas productivos mucho más interesantes. Además de que se retroalimenta, porque claramente la energía tiene una particularidad, es que requiere mucho capital. Ujú. ¿No? O sea, vamos a ser sinceros, si yo quiero tener un viñedo en San Juan o en Mendoza, y el capital ahí es más bien tiempo que capital lo que Sí, sí. necesito. Ahora, si empieza a aparecer producción energética con todo el capital que se le pone para el sector energético, ahí se empieza a hundir más capital en la provincia. El capital por habitante en esas provincias empieza a crecer y eso le da capacidad de mejorar el producto per cápita por habitante. Hay una relación directa entre el capital por habitante y el ingreso por habitante, ¿no? En todas las economías. Entonces, al hundir más capital, tengo más posibilidades de mejorar el ingreso de las personas y además de estimular otros sectores, porque cuando empieza a haber capital en un lugar, también ese capital empieza a distribuirse en otras regiones. Entonces, bueno, ya que invertimos acá, bueno, podemos invertir en un viñedo, tenemos... Ujú. Y esas cosas empiezan a mejorar todo el perfil productivo. Sí, importantísimo que los políticos o los gobiernos provinciales entiendan esto, ¿no? Ujú. En muchos casos uno de los problemas que veo sí es a veces que algunas provincias muy chiquitas se encuentran con que viene todo un tsunami de capital y no lo pueden Y no lo administrar. sabes, sí, sí. No lo pueden administrar. Y por ahí el esquema de trabajo, donde vos, bueno, tenías pequeños negocios y pequeñas empresas, venía una gran empresa y te pedía, y entonces tenías toda tu administración pública pensada Para otra cosa. para otra cosa. Y cuando venía un gran negocio, bueno, casi que el gobernador salía a cerrarlo. Y sí, sí. Cuando te vienen muchos de estos, el gobernador Bueno, no da abasto, el es lo que está esquema. pasando ahora en el noroeste, ¿no? En el noroeste pasa mucho eso. Ujú. Entonces, ahí te vas a encontrar con que sí va a ser necesario mejorar el proceso
productivo de las provincias, o sea, más que el proceso productivo, el proceso regulatorio de las provincias. Y me parece que aquellas provincias que logren afinar eso, que se preocupen un poquito más que el mecanismo regulatorio funcione limpio, bueno, van a tener mucho más éxito, ¿no? Y van a tener resultados muy positivos. Me gustaría llevarte a este terreno. Estamos discutiendo un potencial y lo que te preguntaría es, ¿qué necesitamos para desatarlo o para darle en todo caso más proyección? ¿Mejor regulación o desregulación? Y te lo completo con la idea de cómo combinamos necesidades de salida al mercado externo con mercado interno. Te lo pongo así. Vamos por el tema de regulación. O regulación. Sí, por eso digo, o mejor regulación, porque hoy tenemos, o sea, partimos de regulación actual. Sí. La pregunta es, ¿tenemos que mejorarla o desregular? No, mejorar la regulación hoy en Argentina es desregular muchas cosas, ¿no? Empezando por la regulación número 1, que es el cepo cambiario. Claramente. Es el regulador número 1. Ya ni lo pregunto, pero partamos, sí, Partamos. tenemos que acordarnos que hay que sacarlo. Hay que sacar el cepo cambiario, que es una regulación espeluznante, ¿no? Y cuando uno dice mejor regulación, ¿qué significa mejorar la regulación? Bueno, en general es sacar casi toda la regulación posible y dejar la necesaria. ¿La necesaria en qué se basa? Bueno, por ahí temas ambientales, cuidado con los temas ambientales, cuidado con manejo de salario, manejo de gente. Ha pasado en otras épocas de la historia argentina que se han armado pueblos que después quedaron fantasmas porque las empresas por ahí le convenía más armar un pueblo que traer a la gente. Entonces, bueno, ese tipo de regulaciones que tampoco son del Estado imponiendo. Yo creo que hay que pensar cuando uno regula que no es el Estado imponiendo, sino el Estado diciendo, mira, yo quiero que esto logre estos objetivos. Entonces me siento con las empresas y vemos qué es lo que más le conviene a los dos. Una cosa que se hace pocas veces y que es muy importante es cuando uno hace una regulación del Estado sentarse con la empresa y ver si es razonable o no es razonable, ¿no? Yo siempre recomiendo que antes de sacar ninguna regulación hablen con el sector, porque por uno está regulando cosas que no tiene que regular. Sí, terminan judicializados o no funcionan. O no funcionan, o terminan tirando abajo proyectos que podrían haber funcionado y que en realidad vos lo querías resolver, lo hubieras resuelto de otra forma. De otra forma. A veces sacás un cañón para matar una mosca y mataste todo. Entonces, mejorar la regulación significa no tener regulaciones y solamente tener las regulaciones que son necesarias, ¿no? En Argentina hoy lo que sucede mayormente es que en algunos casos hay que ordenar regulaciones. Por ejemplo, por ahí todo el litio, las regulaciones provinciales son bastante buenas en general, mucho mejor por lo menos que de nuestros vecinos. Por ahí lo que habría que hacer es más bien estandarizarlas y bueno, tratemos de que sean todas iguales. Sí. No una por provincia. No una por provincia. O que tengan cada uno su provincia, pero que sea la misma. Claro. Son 3 gobernadores, 4 se pueden sentar bueno, en una mesa. Se pongan de acuerdo, digamos. Sí. De hecho, funciona la Mesa Federal del Litio, bueno, que compartan la ley. Que compartan la ley, que la firmen 4 y sea la misma ley. Ese tipo de cosas que se pueden hacer, me parece que son sanas y las regulaciones que hoy tenemos en Argentina del litio son bastante razonables en todas las provincias. Y de hecho, en las provincias que no tienen buenas regulaciones no está habiendo inversiones. Es más, por ahí es una posibilidad de que otras provincias se sumen a la regulación que ya determinen las provincias principales. Y me gustaría acá que sean las provincias las que armen la regulación, que se pongan a hablar con sus propias empresas, que resuelvan ellos. Por ahí después se mete el gobierno nacional, hace más lío que soluciones. Y terminemos de completarla, porque no quiero perderte de la oportunidad. Digo, ¿qué hacemos con este balance a veces difícil de administrar, que es mercado interno, mercado externo? Porque los precios de exportación de los productos de energía en general están en dólares y en Argentina, bueno, siempre de alguna manera tenemos que amortiguar el impacto interno. ¿Cómo te parece que hay que resolver ese? A ver, yo lo pondría así. Si no hay mercado, volviendo al punto anterior, si no hay mercado externo, no hay mercado interno. O sea, esa idea de que Argentina puede vivir con lo nuestro fue siempre nefasta en Argentina, siempre terminó mal. Siempre fue aprovechar lo que quedaba hasta agotarlo y después desaparece, ¿no? Después nos quedamos sin problema. Otra vez, teníamos superávit el sector energético, 6.000 millones de dólares por año comercial, decidimos que había que vivir con lo nuestro y terminamos con 6.000 millones de déficit en el sector energético, y no mucho tiempo después, 8 años después. Entonces, si no pensás en el mercado externo, no tenés mercado interno. Después, lo que puede hacer para tratar de amortiguar los golpes es tener algún esquema de
por ejemplo, subsidios sí para la gente que lo necesite, no vas a subsidiar todo el mundo. Y en general, me parece que es más útil, por ejemplo, si vos querés subsidiar la energía, para gente de más necesidad, usar mecanismos que ya tenés, como la asignación por hijo o las tarjetas alimentarias, algún esquema de estos subsidios que van directo a la persona, y decirle, bueno, te doy algún subsidio directo. En Colombia se repartían las tarjetas prepagas, por ejemplo, se repartían 10 por mes. 10 por mes para que la gente supiera que cada tarjeta tenía que durar 2 días o 3 días, o un día, no me acuerdo. ¿Para el servicio de energía, de electricidad? De energía, claro. Mira. Entonces, al haber tarjeta prepaga, vos le dabas la tarjeta prepaga y después si quería gastar más lo tenía que pagar, pero por lo menos subsidias una parte. Me parece que esos esquemas son mucho más útiles que subsidiar lo bruto, porque después terminás subsidiando al señor que tiene una pileta de 25 olímpica calefaccionada. Entonces, Claramente. y eso no es el funciona. objetivo. Entonces, creo que tenés que tener en cuenta que tu economía tiene que estar pensada para el mercado externo. Eso es una cosa, creo que no solamente para el gas o la electricidad. La economía argentina tiene que empezar a pensarse para el mercado externo. Tenemos que empezar a competir allá. Por una simple razón. El mundo tiene un promedio, un PIB per cápita como la Argentina, pero con 7.000 millones de habitantes. El mercado nuestro es el mismo PIB per cápita que el mundo, pero con 45 millones de habitantes. Entonces, si querés mejorar tu nivel de riqueza como sociedad, tenés que apuntar a venderle al mercado externo. Y además tiene muchas ventajas lograr eso. Empezamos a preguntarnos, bueno, para venderle al mercado externo, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que mejorar la competitividad? ¿Cómo tenemos que mejorar la productividad? Y son todos beneficios y preguntas que a lo largo del tiempo van a llevar a mejorar la productividad, competitividad y el nivel de vida de los argentinos, ¿no? Y tratar el mercado interno en consecuencia. Ahora, y lo que serían subsidios o los problemas sociales, tratarlos como problemas sociales, no como un tema de la energía. Exacto. Que la gente sea pobre es un problema, pero no es un problema del sector energético ese, claro, o del sector de transporte o del sector de alimentos. Es un problema del nivel de ingreso de esas personas. Hay que atenderlos con otras herramientas. Exactamente, son otras herramientas. Bueno, Fausto, te agradezco enormemente que te hayas sumado. Te imaginarás que, bueno, podríamos quedarnos acá hablando un rato largo. Me extrañaría no charlar con vos sobre la dolarización, pero hoy es Energy Summit, sí, y nos diste una mano para poder darle un marco conceptual a estas discusiones, porque siempre hablamos de números, de proyecciones. Por eso te aproveché para ver un poco con qué esquema los tenemos que pensar. Así que gracias, Fausto. Bueno, que no te presenté, pero digo, Fausto es director del Instituto de Economía de la UADE, por eso tan docente, y economista principal desde hace muchos años del estudio de Orlando Ferrares, otro amigo. Bueno, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Ya continuamos con Energy Summit.